Hola, buenos días. Hoy es viernes 11 de diciembre del año 2020. En la reflexión basada en Juan capítulo 3, versículos 1 al 22. Por favor, léalo para que tenga toda la enseñanza más clara. Y el tema es acerca de los nacimientos. El título, 4 nacimientos. Es en la palabra donde encontramos en estos 12 versículos: 1, el nacimiento en la carne; 2, nacimiento en lo religioso; 3, nacimiento en lo espiritual; y 4, el nacimiento de nuevo. Hemos de empezar con el número 1, el nacimiento en la carne. En el verso 6, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y en el verso 4, cuando el Señor está hablando con Nicodemo, un principal entre los judíos, está a un nivel rabino. En el versículo 1, viene al Señor de noche y le dice: sabemos que vienes del Eterno, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si el Eterno no está con él. Nicodemo necesitaba salir de dudas, y acostumbraban verse en las noches cuando se trataban algunos asuntos delicados o algunos asuntos profundos. Por eso dice el verso 2, vino al Señor Yeshua de noche. Es parte de esta historia y cómo se inicia. Y entonces Nicodemo empieza a preguntar. De acuerdo a sus preguntas, el Señor le responde en lo que ya leímos, que el que nace de la carne, carne es, en el sentido de que él pudiera comprender lo que es la vida en la carne y lo que es la vida en el espíritu, la vida religiosa, la vida en el espíritu y la vida de un nuevo nacimiento. El hecho es que una vez que le responde el Señor, de acuerdo a sus dudas o alguna de sus dudas o preguntas, es cuando dice: tenemos un cuerpo, tiene contacto material, contacto físico. En el verso número 4 dice la Escritura: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque el Señor le había comentado que había que nacer de nuevo en el versículo anterior. Pero el Señor le hablaba en lo espiritual y Nicodemo le entendía en la carne. Por eso no lo podía entender. ¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí está claramente la ignorancia del tipo de pláticas. La Escritura dice que hay que poner lo espiritual en lo espiritual, y que solamente así podemos discernir las obras, las cosas del espíritu. Cuando una persona nace, con todo respeto, en el semen de mamá y papá hay esencia del alma. También viene el ADN. El ADN es un ácido que determina carácter, color de piel, características de los dos. Puede tener el lunar de mamá, reír como papá, y así viene siendo una combinación, pero es el ADN lo que va caracterizando más el carácter del hijo y le va dando una formación. También en la sangre hay cierta esencia de la vida de los dos. El tipo de sangre de el niño o la niña que nace es en esa asociación de ellos dos. Y la sangre es comparada varias veces en la Escritura con alma. De ahí que hablamos de la esencia del alma,
que tiene el hijo que nace en la carne. Por eso dice la palabra que aquel que no honra padre y madre, sus días se acortan, o sea, tiene menos años de vida. Porque una cosa es no honrarlos y otra cosa todavía deshonrarlos. Va contra la esencia de dos almas, va contra la herencia genética ADN, que por eso tiene vida y de acuerdo a la voluntad del Eterno también, el sexo. Y de ahí que también hay ciertas herencias morales, espirituales, físicas, hasta de enfermedades, y herencias espirituales malignas en este sentido. Así nace una persona o un bebé en la carne. De ahí que cuando hay problemas de brujería y cosas así, de ocultismo, o más bien de demonios, muchas veces es por la herencia de los padres. La Biblia dice que el Señor castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación. Papá, hijo, nieto, bisnieto, hasta ahí puede tener derecho el demonio. Pero llega el Señor Yahshua, entra a la vida de ellos, se rompe toda maldición cuando se presenta el bebé. Y ahí ya queda libre de este tipo de herencias. Entonces, el que nace de la carne es una ley normal, lo que está diciendo el Señor Yahshua. Pero el problema de la carne, si vemos las obras de la carne en la Biblia, pues es todo lo malo, lo negativo, prácticas así llamadas de la carne, que hay de todo, de todo, de todo. Y de todo lo que ya sabemos nosotros. Entonces, ahí en Gálatas 5 habla acerca de las obras de la carne, que en parte son muchas, y todavía cuando dice, y algunas semejantes a estas, como que está medio difícil de entender, porque le está hablando a creyentes. De ahí que, ¿cómo un creyente va a tener todavía todo este tipo de cosas? Bueno, sin embargo, así lo menciona la Escritura, y no solo en este texto. Hay muchísimas en donde habla en este sentido. ¿Por qué? Pues por el hecho de que nacieron en la carne, no habían nacido todavía espiritualmente. Por eso choca un poquito por ahí, que teniendo al Señor, y luego dice la Escritura, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran hacer, o se es de la carne o se es del espíritu. Y dice, y las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de todas estas cosas, las cuales yo amo en esto. Está tremendo la obra de la carne. De ahí que Nicodemo tenía un nacimiento obvio en la carne y entendía lo de la carne, pero no entendía lo del Eterno. Por eso, y en este sentido, la carne tiene que ser purificada, santificada, crucificada para nacer de nuevo en el Espíritu. El segundo nacimiento es el religioso. Mucha denominación, muchos dogmas. La palabra dogma significa imposición, que si no lo haces, no entras, no participas, no estás dentro de. La Iglesia Católica mueve mucho los dogmas. Es así, y si no, te pueden excomulgar. No hay que ser dogmáticos, pues, sin embargo, se es.
La vida religiosa de la persona, como dice el verso número 4, cuando el Señor dice nacer obvio del Espíritu, Él no entiende. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y nos dice, bueno, pues, ¿qué pregunta es esta, no? Igual cuando del 9 al 11 responde Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Porque el Señor sigue insistiendo en lo espiritual. Respondiendo Yahshua le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo nacer las cosas del Espíritu? Y le sigue hablando y de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, conocimiento, el hablar, pero esa es una vida religiosa. Es necesario poner el Espíritu. Dice la Escritura que la mucha letra mata y el Espíritu vivifica, porque si es una persona religiosa. Pueden conocer, saber Biblia de memoria, textos. Bueno, yo he conocido gente así, pero no pasan de eso. No hay una presencia del Ruach HaKodesh adecuada en la vida de estas personas, porque viven, repito, una tradición, una costumbre y leyes inclusive humanas que nada tienen que ver con la Biblia. Entonces dice, lo que sabemos hablamos, mucho conocimiento, y lo que hemos visto testificamos. Vamos a dar testimonio de lo que vemos, pero si no se cree, hay personas que aún viendo milagros no creen en los milagros por tanta religiosidad, denominación que tienen como enseñanza en su vida y no pueden caminar para poder vivir en el poder, la potencia del Espíritu del Eterno. Recuerdo un testimonio de un varón que iba a la congregación, tiene una vocesota de esas fuertes y siempre gritaba amén, amén. Y cuando hacíamos reuniones de sanidad y había milagros, era el primero que gritaba, y como se sentaba hasta adelante, pues llamaba mucho la atención. Pero un domingo dio un testimonio, pasó llorando y dijo, hermanos, pido perdón a Dios, a la iglesia, al pastor, porque yo gritaba por gritar, pero nunca no creía en los milagros. Pensé que los que pasaban mentían, no eran paleros, a ese grado, aunque estoy aquí y él es mi pastor, me señaló a mí. Dice, pero el día de antier mi nieto empezó a enfermar, tenía una temperatura grande, fuerte, y yo dije, lo voy a llevar al hospital. Y mi esposa me dijo, bueno, ¿y por qué no oras? Hay que creer en un Dios vivo y que hace milagros. Entonces le oré y se le fue la temperatura, reaccionó, ya no podían hablar, estaba casi somnoliento y como quien dice, revivió. Y le pedí perdón a Dios, yo pido perdón, porque llevaba una vida pues religiosa, nada más veía milagros, pero hasta daba testimonio de ellos, pero yo no creía en ellos. De ahí que cuando el Señor dice en este tercer punto, y no reciben nuestro testimonio, tienes mucho conocimiento, aparentas creer y no crees, y mi testimonio, que estoy con el Padre, por eso dice nuestro, no habla de una manera personal, y no recibís nuestro testimonio. Estamos en el verso 13, porque no entendía las cosas y la obra del Espíritu. El tercer nacimiento es el espiritual. En este aspecto, el Señor le aclara en el verso número 12 a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer si te digo o te cuento las celestiales, las del reino, las obras y las cosas llamadas señales, llamados milagros por el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? Y en el verso número 5 es cuando habla y dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no, pero antes, cuando
En el verso 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, hablando de un nacimiento espiritual, no físico. Agua representa la palabra. Sí, hay quien habla lenguas y es salvo y recibe una bendición grande, pero luego no lee la Biblia. Y aquí es la enseñanza a nacer de la palabra. La Biblia, la palabra es inspirada, revelada por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Va de la mano del nuevo nacimiento. Va estrechamente como una obligación relacionada con el espíritu del hombre. En esa relación el Espíritu Santo, obvio, está en el espíritu del hombre. Recibimos al Señor Yeshua, no en carne y sangre. Él ya terminó su ministerio en carne y sangre y dejó al Consolador, el que te recuerda, el que te enseña, el que te hace vivir como el Señor Yeshua. Entonces, hemos de tratar de ir entendiendo la enseñanza de que es necesario bautizarse en la palabra. No hablo de una doctrina. La palabra bautizar significa sumergirse. Vamos a sumergirnos en la palabra, pero no nos vamos a salir. El bautismo en agua, se sumerge la persona y sale del agua. Significa muero, al salir del agua resucito juntamente con la muerte y resurrección del Señor Yeshua. Él en la cruz y la tumba y nosotros en el agua. Entonces, el nacer del Espíritu y en el bautizo del Espíritu nos sumergimos. El prefijo en significa dentro de. Nos sumergimos sumergirnos dentro del Espíritu Santo. Pero ya no se sale. En el bautismo del Espíritu Santo no nos salimos como en el agua. Es para quedarnos sumergidos abajo. Juan dice, necesario que yo merme, pare, me haga menos, para que Yahshua crezca. Es ahí el nacimiento espiritual, como en la posición fetal, que se está dentro del Espíritu naciendo, en el Espíritu, con el Espíritu, por el Espíritu, engendrados por el Espíritu para salvación y una vida espiritual. Juan dice que el Verbo se hace carne y que es la luz y que es enviada a los hombres. Dice, para que no sean nacidos solamente de carne ni de sangre, y no de voluntad de varón, sino de la presencia del Padre, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Es este nacimiento en el Espíritu el que rompe la tradición, la religiosidad, el que rompe la tibieza, la frialdad, la resequedad, y rompe los mandamientos de hombres y los yugos, los controles. Con todo respeto, hay denominaciones y siervos, digo entre comillas, que abusan de las congregaciones, de los feligreses, los manipulan, los engañan, los tienen con mentiras para estar capitalizándose de ellos económicamente, capitalizándose de capital, de dinero, y piden hasta 3, 4 ofrendas, y si no, los maldicen, y bueno, hay de todo un poco. Pero es una vida religiosa donde les meten más el temor que el amor y más el sufrimiento, y luego hablan más condenación. De esa manera los tienen controlados y los tienen atados, y es una vida religiosa de prohibiciones, de situaciones que les exigen vivir, cuando se entiende que estamos miles de años, de siglos por delante del tiempo en cómo se vivía en esa época,
y que hay situaciones prácticas que no se pueden vivir. Por eso dice el Señor, enseñan tradiciones de hombres y les ponen cargas que no pueden cumplir. Esta es la vida religiosa. No hay milagros, no hay un despertar, no hay una presencia poderosa de el Rey de los Milagros, el Señor, el único en este sentido. Por eso dice la Escritura que es necesario nacer de la palabra, porque la palabra da vida, lo decíamos, y la letra mata en este aspecto de tradición y de normas que no permiten la activación del Espíritu Santo. Por eso dice el verso 6, que lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el 7, ¿verdad?, que sigue hablando de las consecuencias de nacer del Espíritu. De tal manera y forma que llegamos al verso 8, cuando habla de nacimiento en el Espíritu, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ese es el cuarto nacimiento, el nacimiento nuevo. Cuando en el 3 le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, habla de nacimiento también ahí, de nuevo, como el que leímos. ¿Cuáles son las evidencias de este nacimiento nuevo? Bueno, 1, el control sobre la carne, crucificar la carne. 2, romper con la vida religiosa tediosa. 3, nacer del Espíritu y de la palabra. Y lo dice claramente y hablando de las evidencias. El que no naciere de nuevo, que es el cuarto nacimiento, un nacimiento nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 5 le vuelve a decir, si no naces del agua, palabra y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Moisés, cuando ve la zarza ardiendo, dice, iré. Dice que vio la visión. Pero luego dijo, iré. Él vio el reino y entró al reino. La zarza ardía y no se consumía. Habla de la eternidad del eterno. Habla de que la llama nos jala, nos llama. En este sentido son las evidencias. Yo voy al reino y entro y ahí me quedo. No hablamos de perfecciones, desde luego. Cuando el Señor sanaba o liberaba y en muchas enseñanzas decía, ha llegado a vosotros el reino de los cielos, y también decía, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Una cosa es el reino de los cielos y otra es el reino de Dios. Entonces, una cosa es ver los milagros en esta tierra y otra cosa es practicarlos, vivirlos, provocarlos, activarlos por el nacimiento nuevo del Espíritu. Y otra evidencia es esta, que en sí la palabra espíritu significa soplo, viento, en parte. Y dice que el que nace de nuevo, el verso 7, y confirma en el 8, y dice, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes. Lo estoy leyendo otra vez, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es cuando nuestra voluntad está rendida al Eterno. No vamos a saber ni a dónde vamos, ni a qué vamos, ni a quién vamos a ver en ocasiones. Ya no vamos a decir, ¿y tu voluntad cuál es, Señor? O sea, haga tu voluntad en mi vida. No, ya en automático, Él nos mueve, Él nos guía, Él nos empuja y Él nos lleva. De tal manera, de tal forma, que podemos ver nosotros que no se pierde un libre albedrío, porque de alguna manera no nos hizo títeres.
pero seguimos en esta presencia del Eterno para poder nosotros el hacer una vida espiritual, una vida en la cual Él manifiesta lo que requiere y quiere hacer de nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, ya no de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino conforme a lo que Él quiere realizar a través de nuestras vidas. Es todo aquel, dice, como el viento, como el Espíritu Santo, que parece uno que está loco. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, como el viento llevado de un lado a otro, pero porque es el mismo viento que nos empuja a nosotros. El domingo anterior llegaron ángeles al templo en la primera reunión. La bendición es que estuvieron 1 hora y se grabó. Algunos celulares pudieron grabar y otros no sé por qué no salían. Estamos editando porque hay fotos y hay videos. Ya antes había dicho, hay ángeles cuando yo los veía, pero no salían en la cámara. Hay gente que cree, hay gente que no cree. Pero les dije, saquen sus celulares, graben. Y no todos lo sacaron, porque es obvio, cuando no hay una guía, cuando no se siente una sensibilidad o no se tiene perdón, entonces ese nacimiento nuevo está ahí medio controlado todavía de muchas situaciones, predisposiciones y cosas así. Cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta de Shavuot, parecían que estaban ebrios, locos, y lo decían. Y dijo Pedro, no, lo que pasa es que se cumple la profecía ahí de Joel, el profeta, de que vendría y que pasaría todo esto. Pero a muchos les da pena o vergüenza y no pueden avanzar en un nacimiento nuevo, no sé si decirlo completo. No hablo de la salvación, sino de la activación del Espíritu Santo que da las evidencias de ese nuevo nacimiento en base a dominar la carne, a dejar lo religioso y nacer en un nacimiento espiritual que se activa y demuestra un nacimiento nuevo. Lo más normal deberíamos de vivir, como la Escritura dice, milagro tras milagro, cosas que no esperamos y Dios las da y las confirma. Y como una locura, ya son los últimos tiempos, el inicio por lo que se habla del virus, pero esto debe ser siempre con virus, sin virus, y las evidencias que se están dando son reales y verdaderas. Bueno, ¿en qué nacimiento estamos? ¿La carne, el religioso, el espiritual o el nuevo? Activando todo lo del Eterno y de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí llegamos, aquí terminamos. Un saludo, el abrazo, el amor de siempre. El Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom.